70.000 años es el tiempo que nos tomaría llegar a la estrella más cercana a nuestro Sol si viajáramos en la Voyager 1, la nave espacial más rápida construida por el ser humano. Hablamos de una distancia monstruosa de 25 billones de millas, un número tan gigantesco que nuestra mente ni siquiera alcanza a procesar de forma natural. ¿Cómo podemos entonces soñar con explorar el universo cuando las leyes mismas de la física nos advierten que es una misión imposible? ¿Estamos verdaderamente condenados a quedarnos atrapados para siempre en nuestro pequeño rincón cósmico? Por décadas, los científicos más brillantes del planeta han luchado contra este muro invisible. Sin embargo, un grupo de investigadores acaba de publicar un hallazgo en las matemáticas que cambia las reglas del juego por completo y abre una puerta que todos creíamos cerrada bajo 7 llaves. Pero antes de revelarte este asombroso secreto, si te apasiona descifrar los misterios del espacio tanto como a nosotros, dale un toque al botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es vital para que sigamos llevando este conocimiento a mentes tan curiosas como la tuya. Ahora sí, prepárate porque hoy vas a entender cómo la humanidad está a punto de domar el tejido mismo del universo. Para entender la magnitud del problema al que nos enfrentamos, debemos hablar del rey absoluto de la velocidad en el universo, la luz. Ella viaja a unas asombrosas 186.000 millas por segundo, o lo que es lo mismo, 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, la luz podría darle la vuelta a la Tierra más de 7 veces en lo que dura un solo parpadeo. Nada en la naturaleza se mueve más rápido, es el límite de velocidad definitivo grabado en el tejido mismo de nuestra realidad. Sin embargo, incluso a este ritmo incomprensible, un rayo de luz tarda más de 4 años en llegar desde el Sol hasta Próxima Centauri, nuestra estrella vecina. Esto significa que si esa estrella lanzara un destello en este preciso instante, nosotros no lo veríamos sino hasta dentro de 4 años, allá por el año 2030. La ingeniería humana actual es simplemente insignificante ante estas distancias. Nuestra querida Voyager 1, lanzada en 1977, se mueve a unas increíbles 38.000 millas por hora en relación con el Sol. Eso es 19 veces más rápido que una bala de rifle de alto poder. Suena impresionante, pero al aplicar esta velocidad a la ruta hacia Próxima Centauri, la matemática nos da un golpe devastador. Tardaríamos 70.000 años en completar el viaje. Y si quisiéramos visitar estrellas más lejanas, como Betelgeuse, nuestra nave no llegaría antes de que nuestro propio Sol agote su combustible y devore a la Tierra. La cruda realidad es que jamás conquistaremos las estrellas construyendo cohetes químicos un poco más rápidos. El problema no son nuestros motores, el verdadero enemigo es la física misma. Cada cohete que la humanidad ha diseñado en su historia funciona bajo el mismo principio brutal. Cargas combustible, lo quemas y el escape genera empuje. Pero aquí reside una trampa maldita. El combustible tiene masa y esa masa también necesita ser acelerada por la nave. Esto significa que necesitas más combustible solo para empujar el combustible, lo que añade más masa, exigiendo aún más combustible en un ciclo interminable y exponencial. Los ingenieros llaman a esto la tiranía de la ecuación del cohete y ha sido la maldición de la exploración espacial desde sus inicios. Pongamos un ejemplo histórico: el imponente cohete Saturno V que llevó a los astronautas a la Luna
quemó 3.000 toneladas de combustible solo en su primera etapa. 3 millones de kilogramos de queroseno y oxígeno líquido consumidos en tan solo 2 minutos y medio, todo para lanzar una diminuta cápsula de millón de millas de distancia. Si intentáramos usar esa misma tecnología química para llegar Próxima Centauri en el transcurso de una vida humana, necesitaríamos más combustible del que existe en todo nuestro planeta. Tendríamos que saquear los hidrocarburos de las atmósferas de Júpiter y Saturno y cosechar cada molécula orgánica de cada asteroide del sistema solar, y aún así las matemáticas nos dirían que no es suficiente. Conscientes de este muro, los científicos buscaron alternativas radicales desde los años 50. Una de las ideas más descabelladas fue la propulsión por pulso nuclear, bajo el proyecto Orion, que consistía básicamente en detonar bombas atómicas detrás de una nave gigantesca para cabalgar la onda de choque. Aunque suena una locura total, la física es real. Las explosiones nucleares liberan muchísima más energía por unidad de masa que cualquier reacción química. En teoría, una nave así podría alcanzar un pequeño porcentaje de la velocidad de la luz, reduciendo el viaje a Próxima Centauri a 140 años. Ya no serían 70.000 años, pero sigue estando más a la de una vida humana, y los riesgos políticos y ambientales de lanzar un arsenal nuclear al espacio hicieron que este sueño ya más se construyera. Agotadas las opciones básicas, la ciencia apuntó hacia las fuentes de energía más puras del universo. Primero pensaron en la propulsión por fusión, el mismo motor que enciende a las estrellas, uniendo elementos ligeros para liberar una fuerza limpia y colosal. El problema es que todavía no dominamos la fusión ni en la Tierra, por lo que diseñar un motor espacial estable está a décadas de distancia. Luego apareció el límite máximo de la eficiencia teórica, los motores de antimateria. Cuando la materia y la antimateria chocan, se aniquilan por completo, convirtiendo toda su masa en energía pura. Sin embargo, la antimateria no flota libremente por el cosmos. Fabricar apenas unas 1000 milonésimas de gramo en los aceleradores de partículas nos toma años y una cantidad de energía astronómica. Acumular el combustible necesario tardaría más que el viaje mismo. Ante esto, surgió un enfoque completamente diferente: las velas solares. En lugar de cargar combustible, proyectos ambiciosos como Starshot propusieron usar gigantescos rayos láser en la Tierra para empujar sondas microscópicas equipadas con velas ligeras. Esto podría acelerar pequeños chips a una quinta parte de la velocidad de la luz, llegando a Próxima Centauri en solo 20 años. Pero si quisiéramos meter humanos allí adentro, la vela tendría que medir cientos de milas de ancho y el láser consumiría una gran parte de la energía de todo nuestro planeta. Cada uno de estos intentos nos acerca 1 milímetro más a las estrellas, pero ninguno logra romper el verdadero techo de cristal del universo, la velocidad de la luz. En 1905, Albert Einstein demostró en su teoría de la relatividad especial que nada que tenga masa puede alcanzar ese límite. Conforme un objeto acelera, su masa efectiva aumenta de forma monstruosa, exigiendo una cantidad infinita de energía para dar el siguiente paso, y como la energía infinita no existe en el mundo real, estamos atrapados. No es una falta de tecnología, es la geometría misma del cosmos la que nos prohíbe avanzar. O al menos, eso creíamos todos hasta que un joven físico mexicano decidió desafiar las reglas del juego intelectual.
En 1994, un joven físico teórico mexicano de 28 años llamado Miguel Alcubierre, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y que en ese momento realizaba su trabajo de postdoctorado en la Universidad de Gales, en Cardiff, decidió hacerse una pregunta completamente diferente. Alcubierre era un gran fanático de la famosa serie de ciencia ficción Viaje a las Estrellas, donde las naves espaciales cruzaban las distancias interestelares en cuestión de días u horas usando un motor de curvatura conocido popularmente como empuje warp. En la televisión nadie explicaba cómo funcionaba aquello, pues era simple fantasía. La mayoría de los científicos lo descartaban como un sueño imposible porque las ecuaciones de Einstein prohibían viajar más rápido que la luz. Sin embargo, el joven mexicano decidió tomar este dilema de la ciencia ficción y tratarlo como si fuera un problema complejo de su tarea escolar. Se sentó con las ecuaciones de campo de Einstein, que son los cimientos matemáticos de la relatividad general y que describen cómo la gravedad curva el espacio y el tiempo, y desafío al papel con una interrogante muy específica: ¿qué forma tendría que tener el espacio-tiempo para que una región dentro de él pudiera moverse más rápido que la luz, sin que ningún objeto dentro de esa región rompa realmente el límite de velocidad cósmica? A primera vista, esto sonaba a trampa absoluta, como preguntar cómo ir más rápido que la luz sin ir más rápido que la luz. Pero Alcubierre se dio cuenta de que existía un vacío legal en la relatividad general que nadie había explorado con seriedad. El límite de velocidad de Einstein se aplica estrictamente a los objetos que se mueven a través del espacio, pero no dice absolutamente nada sobre el espacio mismo moviéndose. Y entre estas dos ideas hay una diferencia del tamaño del universo. Cuando la física nos dice que nada puede superar la velocidad de la luz, se refiere a un cohete acelerando, a una partícula en un colisionador o a una señal de radio viajando por el espacio. La relatividad les prohíbe el paso de forma absoluta. Pero las mismas ecuaciones también describen que el espacio-tiempo puede cambiar de forma, curvarse, estirarse, comprimirse e incluso expandirse, y para ese movimiento del tejido cósmico no existe ningún límite de velocidad en la naturaleza. De hecho, los astrónomos saben que el universo se está expandiendo y que las galaxias más lejanas se alejan de nosotros a velocidades superiores a la de la luz. Esto no ocurre porque las galaxias corran desesperadamente por el espacio, sino porque el espacio entre ellas y nosotros se está estirando como hormigas sobre una liga que se estira. Las galaxias solo cabalgan la expansión del universo. Alcubierre observó esta genialidad cósmica y se preguntó si una nave espacial podría hacer exactamente lo mismo. Podríamos diseñar una región local del espacio-tiempo que se encolla frente a la nave y se expanda detrás de ella, permitiéndole surfear la ola geométrica resultante. Tras trabajar minuciosamente en las matemáticas, construyó una solución teórica completamente nueva que describía una burbuja. Dentro de esta burbuja de curvatura, el espacio se mantiene plano y se comporta de manera normal. El tiempo corre al ritmo de siempre, la luz viaja a su velocidad estándar y un astronauta en el interior no sentiría absolutamente ninguna fuerza, ni gravedad, ni aceleración violenta. Estaría en una calma total. Sin embargo, en la frontera de la burbuja ocurre la magia más pura de la física. En el borde delantero, el espacio se contrae de forma abrupta, acortando las distancias, mientras que en el borde trasero,
El espacio se expande con la misma fuerza, empujando la burbuja hacia adelante. Desde la perspectiva de un observador externo, la burbuja podría cruzar el universo a cualquier velocidad que elijas, incluso 1000 veces más rápido que la luz. Pero para los pasajeros dentro del navío, nadie se está moviendo en absoluto. La nave descansa en un bolsillo de espacio tranquilo mientras el universo a su alrededor se reconfigura para llevarla en andas. La nave no acelera, no gana energía cinética en el sentido tradicional y no sufre los efectos desgarradores de la relatividad. Simplemente está surfeando una ola en la geometría misma del cosmos. Alcubierre publicó este asombroso resultado en mayo de 1994, dejando a la comunidad científica internacional entre el shock, la emoción y un profundo escepticismo. La publicación de este hallazgo desató una tormenta de opiniones en la comunidad científica, pues las matemáticas de Miguel Alcubierre eran impecables y su métrica representaba una solución completamente válida para las ecuaciones de campo de Albert Einstein. No se trataba de un truco barato ni de un error de cálculo. La burbuja warp funcionaba perfectamente sobre el papel. Sin embargo, la euforia inicial pronto chocó de frente con un muro de escepticismo brutal al analizar lo que se necesitaba para construir semejante maravilla tecnológica en el mundo real. La burbuja de curvatura de Alcubierre exigía la existencia de algo que ningún ser humano había visto jamás en la historia del universo, materia exótica. Específicamente, requería una sustancia que poseyera una densidad de energía negativa. Para comprender este dolor de cabeza científico, debemos mirar a nuestro alrededor toda la materia ordinaria que conocemos, desde una pequeña roca en el camino hasta una colosal nube de gas en el espacio profundo. Posee energía positiva. La energía positiva curva el espacio-tiempo hacia adentro y eso es precisamente lo que llamamos gravedad, la fuerza que atrae los objetos entre sí. Por el contrario, la energía negativa haría exactamente lo opuesto, curvaría el espacio-tiempo hacia afuera, creando un efecto repulsivo, una especie de antigravedad pura. En nuestro día a día, nada se comporta de esta manera. Jamás hemos visto un objeto que caiga hacia el cielo ni una sustancia que empuje gravitacionalmente a las cosas lejos de ella. La energía negativa, si es que realmente existe de forma estable, no forma parte del inventario de materiales comunes del cosmos. Y el gran problema del diseño del físico mexicano era que su burbuja requería cantidades verdaderamente astronómicas y catastróficas de esta materia exótica para poder sostenerse, ya que debía formar un caparazón perfecto alrededor de la nave espacial para evitar que la geometría colapsara por completo. Al realizar los primeros cálculos matemáticos para determinar cuánta energía negativa se necesitaba, los científicos regresaron con números que parecían una broma de mal gusto. Estimaron que para mover una nave espacial pequeña se requería una cantidad de materia exótica equivalente a la masa de todo el universo observable. Así como lo escuchas, cada estrella de cada galaxia, cada planeta, cada asteroide y cada partícula de polvo cósmico existentemente hasta el horizonte cósmico, convertidos por arte de magia en energía negativa y concentrados en un delgado cascarón alrededor del navío. El número era tan absurdamente ridículo que muchos pensaron que se trataba de un error en las ecuaciones, pero la matemática no mentía. El diseño original simplemente era un devorador ineficiente de energía. Durante años,
El motor de curvatura se quedó archivado como una hermosa pieza de colección matemática sin ninguna conexión con la realidad de la ingeniería. Pero la esperanza revivió en 1999 cuando un físico belga llamado Chris van den Broek publicó un trabajo que sacudió nuevamente la mesa de discusión. Van den Broek tuvo una idea sumamente astuta. Se dio cuenta de que en el espacio curvado por la relatividad, el tamaño exterior de la burbuja y su espacio interior no tienen que coincidir obligatoriamente. Propuso encoger el exterior de la burbuja a dimensiones increíblemente microscópicas del tamaño del núcleo de un átomo, imperceptible para casi cualquier detector. Sin embargo, gracias a las maravillas de la geometría, el interior de esa microburbuja mantendría un espacio amplio, plano y perfectamente cómodo para albergar una nave espacial con toda su tripulación. Gracias a este espectacular truco geométrico, Van den Broek logró reducir el requerimiento de materia exótica en más de 20 órdenes de magnitud. El peso del combustible necesario cayó dramáticamente desde la masa de todo el universo observable hasta una cifra cercana a la masa del planeta Júpiter. Por supuesto, Júpiter sigue siendo un gigante colosal y manipular una masa de ese tamaño está completamente fuera de nuestro alcance actual, pero reducir la escala del problema por un factor de 100.000 millones de miles de millones demostró que los requisitos energéticos no estaban grabados en piedra y que el sueño de viajar por las estrellas podía pasar de ser absolutamente imposible a meramente ridículo. A partir de ese momento, otros investigadores se unieron a la carrera, optimizando los presupuestos de energía y demostrando que la teoría del motor warp estaba lista para madurar. En el año 2011, la conversación sobre los motores de curvatura dio un vuelco espectacular cuando un científico de la NASA entró en escena. Harold White no trabajaba en el área de relaciones públicas ni en la planeación de misiones rutinarias. Él formaba parte de una división de investigación interna y ultra secreta llamada EagleWorks, el laboratorio de física de propulsión avanzada en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Este lugar era el hogar de la física más especulativa de la agencia, el rincón donde los ingenieros tenían permitido explorar ideas que sonaban a pura ciencia ficción pero que tenían raíces profundas en las matemáticas reales. White había estudiado minuciosamente las ecuaciones de Miguel Alcubierre durante años y comprendía que el castigo energético dependía por completo de la forma geométrica que tuviera la burbuja de curvatura. Él intuía que había un espacio para la optimización que todos los investigadores anteriores habían pasado por alto. En septiembre de 2011, durante un importante simposio en Orlando, Florida, White presentó un rediseño que dejó con la boca abierta a toda la comunidad de especialistas. El cambio clave que propuso fue tan simple como brillante. Modificó el grosor de la pared de la burbuja. En el modelo original del físico mexicano, la región de transición donde el espacio se contraía y se expandía era extremadamente delgada, casi como una joya de afeitar geométrica. Esa enorme rigidez y ese cambio tan abrupto en el tejido del espacio eran los culpables de que los costos de energía se dispararan hasta el cielo. White sugirió suavizar esa frontera, ensanchando la zona de transición para que el cambio geométrico ocurriera de forma gradual y menos extrema. Además, alteró la forma misma de la burbuja. En lugar de una esfera perfecta, diseñó una estructura con forma de toroide
es decir, una zona gigante donde la nave espacial viajaría justo en el centro del agujero. Al concentrar la deformación del espacio-tiempo en regiones específicas y dejar el resto relativamente plano gracias a esta geometría de Dona, los números dieron un salto histórico. El requerimiento de materia exótica cayó de golpe de la masa de un planeta entero a tan solo 700 kilogramos. 700 kilogramos es el peso aproximado de una motocicleta grande. Si esa materia exótica existiera en el mundo real de forma pura y concentrada, cabría perfectamente en una habitación de tamaño mediano. El problema seguía siendo teóricamente imposible porque nadie ha producido jamás ni un solo gramo de esa sustancia. Pero la escala del desafío cambió para siempre. Pasamos de necesitar una cantidad imposible de un material imposible a necesitar una cantidad muy pequeña y manejable de ese mismo material imposible. Pero Witte no se detuvo ahí. Se propuso demostrar en un laboratorio si era posible crear perturbaciones microscópicas en el espacio. Tiempo usando un sofisticado aparato llamado interferómetro de campo Warp de Witte-Judai. El principio era similar al que se usa para detectar ondas gravitacionales en el cosmos. Dividir un rayo láser en dos caminos, rebotarlos en espejos y volver a unirlos. Si el espacio se curvaba aunque fuera una milonésima parte del tamaño de un átomo debido a los intensos campos eléctricos de unos anillos de capacitores de alto voltaje, el patrón de luz del láser cambiaría de forma medible. El equipo de Eagle Works construyó el instrumento y realizó los experimentos. Los resultados, desafortunadamente, fueron ambiguos. Reportaron pequeñas anomalías, pero el efecto era tan diminuto que resultaba casi imposible aislarlo del ruido del laboratorio, de las corrientes de aire, del calor en los lentes ópticos o de la propia interferencia electromagnética de los aparatos. La comunidad científica se mostró escéptica, recordando que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y las pruebas de la NASA eran sugerentes en el mejor de los casos. La Agencia Espacial jamás afirmó de forma oficial haber detectado un efecto warp real, pero el simple hecho de que la organización espacial más respetada de la Tierra financiara estos experimentos y asignara recursos físicos para construir hardware le otorgó al campo una legitimidad científica que nunca antes había tenido. Gracias a esto, las nuevas generaciones de físicos pudieron empezar a estudiar las métricas de curvatura en las universidades principales sin el temor de que sus asesores cuestionaran sus carreras profesionales. El camino hacia las estrellas se estaba transformando gradualmente de una fantasía de televisión a un legítimo y respetado problema de ingeniería avanzada. En este punto de la historia, la antorcha del avance científico pasó de las manos del gobierno a un rincón completamente inesperado: el corazón de la jungla de asfalto de Nueva York. En el número 477 de la Avenida Madison, en Manhattan, rodeado de rascacielos y del bullicio constante de la ciudad, se encuentran las oficinas de una organización de investigación privada llamada Applied Physics. Este lugar no es una universidad ni un laboratorio respaldado por el Estado, sino una entidad financiada por inversores privados apasionados por la tecnología de vanguardia y la física fundamental, fundada por el ingeniero y empresario Gianni Martire
La organización se propuso un objetivo sumamente ambicioso a través de su laboratorio de propulsión avanzada: dejar de ver al motor de curvatura como una simple curiosidad matemática y empezar a tratarlo como un problema técnico real que se puede resolver paso a paso. A diferencia de la NASA, que debía justificar cada centavo de su presupuesto ante el escrutinio público y político. Hey. Este pequeño pero brillante equipo de científicos con doctorados de las mejores instituciones del mundo trabajaba sin presiones de tiempo. Figuras como Alexei Bobrik y Jared Fuchs lideraban las investigaciones en un ambiente donde se permitía fallar durante una década si eso significaba rozar un verdadero avance científico, y el primer gran golpe de autoridad lo dieron en febrero de 2021, cuando publicaron un artículo que redefinió por completo las reglas de la carrera espacial. El documento no presentaba un nuevo modelo de nave, sino algo mucho más poderoso: un marco matemático general para clasificar y entender todas las formas posibles en que una burbuja warp puede existir en el universo. El equipo descubrió de forma elegante que cualquier motor de curvatura se compone estrictamente de tres regiones básicas: una zona de espacio plano y normal lejos de la nave, un bolsillo central de total calma donde descansan los pasajeros y el equipo, y una zona de deformación intermedia que es el cascarón encargado de estirar y encoger el espacio-tiempo. Al mapear todo el conocimiento acumulado bajo esta nueva plantilla, Bobrik y Martire se dieron cuenta de que la ciencia había ignorado un territorio gigantesco por estar obsesionada con romper la velocidad de la luz. Ese territorio eran los motores de curvatura subluminales, es decir, burbujas que se desplazan por debajo del límite de la luz. Los científicos demostraron que una burbuja de curvatura que viaje, por ejemplo, al 90% de la velocidad de la luz no viola ninguna ley cósmica ni requiere de la esquiva materia exótica con energía negativa. Para la tripulación, un motor subluminal seguiría siendo una bendición absoluta. Permitiría cruzar el sistema solar en unas pocas horas o llegar a Próxima Centauri en menos de 5 años. Y lo más asombroso de todo es que los astronautas no sentirían ni un solo gramo de fuerza de aceleración en sus cuerpos. Además, el marco teórico de Applied Physics demostró una verdad matemática fundamental que aterrizó el sueño de la ciencia ficción a la realidad más pura de la física clásica: cualquier burbuja de curvatura, sin importar su diseño geométrico, es en esencia un cascarón de materia al que se le debe aplicar una fuerza externa para ponerlo en marcha. Esto significa que el motor warp no elimina mágicamente la necesidad de los cohetes convencionales. Lo que hace es cambiar lo que el cohete está empujando. En lugar de acelerar directamente a la tripulación y sufrir las brutales fuerzas gravitacionales, la propulsión acelera la burbuja desde el exterior y la burbuja arrastra pacíficamente todo lo que lleva dentro. Con este histórico cambio de perspectiva, el motor warp dejó de ser un acto de magia cósmica para convertirse en una estructura geométrica real gobernada por las leyes de la física que ya comprendemos, abriendo el camino para el verdadero milagro científico que estaba por ocurrir en el año 2024. Y así llegamos al año 2024. El momento exacto en el que la historia de la exploración espacial cambió para siempre gracias a una publicación que sacudió los cimientos de la física teórica.
El 29 de abril de ese año, la prestigiosa revista científica Classical and Quantum Gravity publicó en su volumen 41 un artículo titulado Solución de motor de curvatura físico a velocidad constante. El autor principal, Jared Fuchs, junto a todo el equipo de Applied Physics, logró lo que parecía una fantasía inalcanzable: presentar el primer modelo de motor de curvatura que cumple de forma absoluta con todas las condiciones de energía de la física clásica. Para entender el impacto de este logro, debemos saber que la física utiliza criterios matemáticos muy estrictos para separar lo que es real de lo que es un simple delirio de papel. Estas reglas, llamadas condición de energía débil, nula, dominante y fuerte, son las que cumple toda la materia ordinaria del universo, las que violaba de forma sistemática la materia exótica de los modelos anteriores. El diseño de Fuchs no viola ninguna de ellas. Cero energía negativa, cero materia exótica y cero violaciones a los principios que gobiernan nuestro mundo real. El motor de curvatura físico se sostiene utilizando únicamente materia bariónica ordinaria, es decir, protones, neutrones y electrones acomodados en una configuración específica y densa. Para comprobar la veracidad de su descubrimiento, el equipo utilizó un programa informático de código abierto desarrollado por ellos mismos llamado Warp Factory. Al introducir los datos del nuevo motor en el simulador, la pantalla arrojó una visualización completamente limpia, tenida de un color azul que indicaba la presencia exclusiva de energía positiva. No había ni una sola mancha roja que delatara la necesidad de sustancias imposibles o mágicas. Por primera vez en 30 años. Desde aquel destello de genialidad del mexicano Miguel Alcubierre, la humanidad tenía en sus manos un plano para doblar el espacio-tiempo usando materiales que sí existen en el universo. Sin embargo, como toda gran verdad científica, este avance vino acompañado de una enorme y cruda advertencia que los titulares sensacionalistas prefirieron ignorar. El diseño de Fuchs es explícitamente subliminal. Esto significa que el motor se desplaza a una velocidad constante pero siempre por debajo del límite de la luz. No te permitirá viajar al estilo de la ciencia ficción para llegar a las estrellas en un par de días, ni romperá la barrera absoluta impuesta por Albert Einstein. Lo que sí hace es demostrar que las burbujas de curvatura no son una anomalía matemática de laboratorio, sino una posibilidad física real que podemos construir utilizando las leyes de la naturaleza que ya comprendemos. Y aunque no rompa la velocidad de la luz, una burbuja subliminal al 90% de esa velocidad transformaría nuestra civilización por completo. Un viaje a Próxima Centauri tomaría un poco más de 4 años para quienes nos quedamos en la Tierra, pero para los astronautas a bordo, debido al maravilloso efecto de la dilatación del tiempo, el trayecto se reduciría a tan solo 2 años. El viaje interestelar dejaría de ser una misión suicida de varias generaciones para convertirse en el proyecto de vida de un solo astronauta quien podría ir, explorar otro sistema solar y regresar a casa a contar su historia. Pero el impacto más inmediato ocurriría dentro de nuestro propio vecindario cósmico. Una travesía a Marte que hoy nos toma entre 6 y 9 meses de peligroso viaje y maniobras orbitales milimétricas se reduciría a una cuestión de días o incluso horas. Los astronautas podrían encender sus motores de forma continua sin el temor de ser aplastados por las brutales fuerzas G, llegando a su destino frescos.
sanos y listos para pisar el suelo marciano. Júpiter, Saturno y los confines del cinturón de Kuiper estarían al alcance de misiones científicas de corta duración, abriendo las puertas a una verdadera era dorada de la exploración humana. A pesar del optimismo que inunda los laboratorios, el veredicto final de la ciencia nos exige una dosis profunda de paciencia y honestidad brutal. La física nos ha dicho que la burbuja de curvatura es teóricamente posible, pero la ingeniería nos advierte que el camino para construirla será una de las hazanas más largas y difíciles en la historia de nuestra especie. Los desafíos técnicos que tenemos por delante son simplemente colosales y se extienden por tres frentes que la tecnología actual ni siquiera sabe cómo abordar. El primer gran obstáculo reside en la ciencia de los materiales. El diseño del motor físico de 2024 requiere un caparazón de materia ordinaria con una densidad tan extrema que va más allá de cualquier sustancia conocida en la Tierra. Esta estructura tendría que soportar tensiones gravitacionales monstruosas, fluctuaciones térmicas extremas y las fuerzas dinámicas de una aceleración continua sin deformarse ni romperse en lo más mínimo. Nuestros materiales más avanzados, como los compuestos de fibra de carbono o las aleaciones de acero aeroespacial, pueden soportar presiones medidas en unos pocos gigapascales. Sin embargo, el cascarón de una nave de curvatura necesitaría resistir presiones miles de veces más altas. Hoy en día no tenemos la menor idea de cómo fabricar algo así, y es muy probable que nos tome siglos desarrollar la metalurgia necesaria para lograrlo. El segundo frente es el de la energía. Aunque el nuevo modelo subluminal eliminó la necesidad de la elusiva materia exótica, la cantidad de energía positiva que demanda sigue siendo astronómica. Para acelerar una masa tan colosal al 90% de la velocidad de la luz, necesitaríamos inyectar una potencia equivalente a una fracción significativa de toda la producción de electricidad de nuestro planeta, sostenida de forma continua durante horas o días enteros. Estamos hablando de niveles de energía que la humanidad jamás ha intentado manipular en toda su historia. Finalmente, está el problema de la medición en laboratorio. Antes de que podamos siquiera soñar con diseñar un plano para una nave interestelar, alguien debe demostrar que el efecto warp funciona a una escala microscópica en una mesa de experimentos. Eso significa construir sensores e interferómetros con una precisión tan extrema que puedan detectar la curvatura estática del espacio-tiempo provocada por una pequeña distribución de masa en un entorno controlado. Actualmente, nuestros mayores instrumentos ópticos pueden captar las ondas gravitacionales provocadas por el choque de agujeros negros a miles de millones de años luz. Pero medir una deformación local y estática en un laboratorio es un desafío completamente diferente que aún no hemos resuelto. Por lo tanto, la cruda realidad es que nadie va a construir un motor de curvatura en esta década ni en la siguiente, y con toda certeza, tampoco en este siglo. Los viajes espaciales de la televisión, donde las tripulaciones saltan de un sistema solar a otro como quien toma un avión para cruzar un continente, siguen siendo un hermoso cuento de hadas. Pero hay una diferencia vital que lo cambia todo. La fantasía no tiene un camino hacia la realidad porque viola las leyes de la naturaleza y exige magia. En cambio, el motor de curvatura es ahora un objetivo legítimo de la ingeniería a largo plazo porque es completamente coherente con la física que ya conocemos. Es sumamente difícil,
costoso y tardará siglos. Pero la naturaleza no nos ha dicho que no. La comunidad científica continuará explorando este mapa de posibilidades, refinando las ecuaciones y buscando nuevos perfiles de curvatura que reduzcan aún más los costos energéticos. Tal vez la humanidad nunca deje el sistema solar o tal vez nuestra civilización tropiece antes de alcanzar las estrellas. Pero también existe la maravillosa posibilidad de que, en un siglo distante, un equipo de investigadores logre encender la primera burbuja de prueba en un laboratorio, demostrando que el tejido del universo puede ser domado. Ese día cruzaremos hacia Proxima Centauri no en 70,000 años, sino en un suspiro del tiempo cósmico, extendiendo nuestra presencia por el vecindario estelar, una especie que empezó caminando descalza y que hoy ha sido capaz de caminar en la Luna, enviar robots a Marte, fotografiar el horizonte de un agujero negro supermasivo y escuchar los murmullos del espacio. Tiempo no se va a rendir ante un problema solo porque las matemáticas lucen difíciles, las ecuaciones están escritas en el papel, las simulaciones siguen corriendo en las computadoras y, en algún lugar de un futuro que aún no podemos ver, la humanidad aprenderá finalmente a doblar el espacio para conquistar el infinito.